Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Les habla el profesor Jesús en Matemática para Todos. No olviden, por favor, suscribirse a aquellos que no lo han hecho, dejar su like y escribir en los comentarios las dudas que tengan y los aportes que les han dado, pues, en videos. Iniciamos. No olviden que en el video anterior de lo que es este curso de estadística, notábamos lo que eran las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Y les dije que íbamos a verlas también en datos agrupados. En datos no agrupados fue el anterior. En datos agrupados. Pero antes de eso teníamos que aprender a agrupar datos en tablas de distribución, en tablas de frecuencia. Por ende, este video. Iniciamos. Las tablas de distribución de frecuencia, pues generalmente se necesita para hacerles lo que son las clases o grupos, la frecuencia, el número de clases, además el ancho de clases, así como también el punto medio de las clases o grupos. Claro, se pueden agregar mayor cantidad de elementos, pero nosotros vamos a iniciar con estos bases. Por lo menos hasta acá sería lo suficiente para luego construir una tabla donde vamos a encontrar las medidas de tendencia central. Pero el punto ahora, repito, es la elaboración de una tabla de distribución de frecuencia. Iniciamos con lo que es la definición de conceptos. Tenemos que la distribución de frecuencia es una tabla en la que se organizan los grupos de datos de una serie y cada grupo en ese caso se le llama clase. Además, al total de todos los datos que corresponden siempre a una clase, a eso se le llama frecuencia, es decir, la cantidad de datos que tiene ese grupo, que pueden repetir o pueden ser diferentes. Por tanto, para organizar una serie de datos en una tabla de distribución de frecuencia es necesario los siguientes dos aspectos. El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es que organizar los datos en aquí escribe tantas clases como sea necesario, que debe ser tantas clases como sea necesario. Segundo, realizar el conteo de los datos que pertenecen a cada clase para determinar la frecuencia. Acá esta parte donde menciona la cantidad de clases como sea necesario, van a ver hay fórmulas específicas para saber en ese caso cuántas son, así como el ancho también. Y la mayoría de los estudiantes siempre fallan cuando están sacando la frecuencia. Es decir, porque hay que ver en que en cada grupo me va a salir cierta cantidad de datos y esa cantidad de datos lo debo de sumar. Y al sumarlo me tiene que dar el número total de valores o encuestas o valga la redundancia, datos que yo ya he obtenido. Iniciemos con lo que son los números, el número de clases y el ancho de clases. Primero vemos lo que es el número de clases. Es claro de que el número de clases o de grupos va a depender de manera directa de cuántos datos tengamos y además del rango que se tenga. Cuanto más sea el número de datos y más grande sea el rango, más clases se va a tener que necesitar. Por rango me refiero a la diferencia que hay entre el dato máximo o el dato mayor con el dato menor de la serie de datos que ya tenga, ¿verdad? A eso me refiero por rango, a esa diferencia. Es claro que si mis datos están dispersos, si tengo uno que es muy pequeño en cantidad y uno que, por ejemplo, fuera 10 y el otro que tengo es 7000, el rango va a ser grande. Pero de igual manera, al hacer la diferencia, tengo que hacerlo y tomarlo en cuenta para sacar lo que es el número de clases. De igual manera, si yo tengo 100 datos y luego tengo otra serie de datos donde tengo 1000 datos, es claro de que va a ser mayor cantidad de clases donde hay 1000 que donde hay 100, ¿verdad? Eso es lo que corresponde justamente eso. Pero se recomienda usar entre 5 y 15 clases, no menos de 5 y no más de 15. Pero eso, aclaro, es una recomendación y puede variar de lo anteriormente mencionado. En algunas veces o ocasiones se suele utilizar esta fórmula, el cual es la raíz cuadrada de n para poder encontrar el número de clases. La raíz cuadrada de n. Además, si no estamos de acuerdo con esa fórmula para encontrar el número de clases, también está la fórmula que es el logaritmo base 10 o común de n.
para poder encontrar cuántas clases o cuántos grupos va a tener. Y si no estamos muy de acuerdo con esas dos, entonces podemos utilizar la fórmula de Sturges y esta me lleva a que para encontrar el número de clases es la unidad aumentada en 3.3 el logaritmo base 10 o común de n, aclarando, donde n me representa lo que es el total de datos. Cualquiera de esas tres fórmulas sirve para encontrar el número de clases. Si me dan decimales, yo le aproximo el número entero inmediatamente superior, sin utilizar las leyes de redondeo, ¿verdad? Ahora observemos lo que es el ancho de clases. Para hablar del ancho de clases, es lógico que primero tenemos que tener el número de clases. ¿Por qué? Para este se debe de calcular primero el rango. ¿Y qué es el rango? Como les decía, es el valor máximo menos el valor mínimo. Encontramos ese cálculo, ese valor, y lo vamos a dividir entre el número de clases que podemos haber encontrado con cualquiera de estas tres formas, ya sea la raíz cuadrada de n, el logaritmo base 10 o común de n, o 1 más 3.3 logaritmo común o base 10 de n. Es decir, va a ser el rango entre el resultado que me dé de estas fórmulas. Además, debemos de garantizar que las clases tengan el mismo ancho y que incluyan todos los datos, porque el resultado de la fórmula a utilizar deberá redondearse al valor unitario siguiente. Es decir, que si al utilizar la fórmula me da 7.3, el ancho de clase no va a ser 7.3, debe ser, en este caso, como 7.3 sería 8. Sí puedo trabajar con 7.3, pero va a ser más complicado. Lo correcto es mejor aproximar al siguiente, el cual sería 8. Si me da 8.9, obviamente el siguiente sería pues 9. Si me da 10.12, el siguiente número unitario sería 11 y así sucesivamente. Si quiero encontrar lo que es el ancho de clase, lo voy a representar por W y W va a ser igual que el valor máximo menos el valor mínimo. No olviden que esto es el rango entre el número de clases. Esa sería la fórmula. Si cambio de nomenclaturas, W, que es el ancho de clase, sería igual que R mayúscula, que me representa el rango, entre N mayúscula. He puesto como N mayúscula lo que es el número de clases. Eso puede variar. Hay personas que utilizan, o autores, para que utilizan N mayúscula como el número de clases y N minúscula como el ancho. O, sí, ¿verdad? Lo utilizan como el total de datos, perdón. Porque acá, mire, aquí tiene n minúscula, sí, pero yo lo utilicé acá como número, porque aquí n era el total de datos y aquí n mayúscula es el número de clases, el valor que me da acá, que es muy diferente, ¿verdad? Entonces, recordando que r es el rango, mientras que w me representa lo que es el ancho de clases y n mayúscula en mi teoría es el número de clases. Pero a todo eso hay que ver cuál es la estructura que tiene una clase. Teniendo en cuenta que toda clase se puede interpretar como un intervalo o intervalo, solo que este pertenece al conjunto formado por los datos estudiados, no a la recta real como lo hemos visto en aritmética. Es decir, acá ese intervalo me representa una cantidad de datos, un grupo de datos de los datos obtenidos en mi estudio. La fórmula, o no fórmula, la forma en que se representa siempre es el límite inferior, se dice límite inferior a límite superior, o el límite inferior separado por guión, porque acá no es menos, nada más es como separar el límite inferior con el límite superior, cualquiera de esas dos fórmulas, o incluso se puede poner el límite inferior a mayor que el límite superior, o el límite inferior a menor que el límite superior. Esa es nomenclatura que tienen varios libros de estadística, por si ustedes tienen la oportunidad de leerles. Cada clase tiene un límite inferior y un límite superior, tal como aparece acá, ¿verdad? Se recomienda que el límite inferior de la primera clase sea el valor mínimo de los datos, es decir, ese de acá, si es el primero, tiene que ser el valor mínimo de toda de la serie de datos. Pero eso va a ser subsecuentemente, o los subsecuentes a este,
a esta clase se calculan sumando el tamaño de la clase, que recuerden que es W. Ya verán que esta parte de esta teoría puede variar. Es decir, cuando hablamos subsecuentes, quiere decir los que le siguen. Si esta es la primera clase, la clase subsecuente sería esta de acá. Y la que le sigue a esta sería la subsecuente a esta. Y así a su posición. Por otra parte, escúchenlo bien, el límite superior de la primera clase puede ser o no incluido en la clase y eso de qué va a depender. Eso va a depender mucho de cuál será el límite inferior de la siguiente clase. Esto siempre va a depender de la variable a estudiar. Ya se dan cuenta de que cuando se estudian las variables se establece una clase con un límite específico dependiendo la representación gráfica que se le quiera dar. Veamos ejemplos de tablas de distribución de frecuencia, porque hemos visto teorías, pero mire cómo quedan ya estructuradas. Este sería un ejemplo, que es con respecto a la resistencia. Observen de que aquí esta sería la clase 100 y menos de 200, 200 y menos de 300, 300 y menos de 400. ¿Qué significa este y menos? Que puede llegar de 100 hasta 199, pero no a 200. ¿Qué significa este y menos? Que de 200 llega a 299, pero no a 300, por eso se dice menos. Por eso es que observen que 200 está como límite superior de la primera clase, pero está como límite inferior de la segunda clase. 300 está como límite superior de la segunda clase, pero está como límite inferior de la tercera clase, y así se van construyendo, si ustedes pueden ir notando. Mientras que X acá me representa el punto medio, ya vamos a ver la fórmula para calcularlo, y F sub I me representa la frecuencia. ¿Qué quiere decir este 4? Que de 100 a 200 se encuentran 4 números. Que de 200 a 300 acá se encuentran ¿cuántos? 10 números. Y así sucesivamente. ¿Y cuántos son en total? Son 100 datos, porque si yo sumo toda la frecuencia me tiene que dar, les dije, el total de datos. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo, aunque le quité el encabezado, corresponde a la cantidad de libras en peso que se tienen en este intervalo, tanto de una sección A como de la sección B. Observen que esta clase inicia, el límite inferior es 120 y el superior es 130. Esta es la frecuencia en la sección A, es decir, que aquí de 120 a 137 en la sección A. Pero observen que en la sección B hay 7 números. Luego la siguiente clase es 130 y 140. Y aquí hay 12 números. ¿Cuáles son? No sé porque no tengo la base de datos de ellos. Pero en la sección B hay 9. Y así se forman hasta llegar hasta el final. Esta que es una de las tablas que en lo general me es mucho más agradable y se entiende mucho más que las anteriores, porque observe, tiene clase y en este caso de cantidad de pasajeros que van utilizando. Tienen de 50 a 59. Observe que es la primera clase. La segunda clase es de 60 a 69. De 70 a 69. Observen que la estructura con respecto a esa de las primeras dos es diferente, porque aquí 50 y 59, aquí sí se incluye este límite. Acá, como decía, menos de llegaba hasta 199 y aquí llegaba a 299. No estaba incluido el límite superior, pero en esta sí, porque llega de 50 a 59. Es decir, y acá de 60 a 69. Observen que no se repite ningún límite, solamente dice aquí es 59, aquí es 60. Si aquí es 69, aquí es 70. Si aquí es 79, aquí es 80. Si aquí es 89, aquí es 90. Si aquí es 99, aquí es 100. ¿Y por qué me gusta más esta tabla? Ahí están las clases. Vemos que primero se hace el conteo. Quiere decir que aquí hay 1, 2, 3 datos. Con rayitas hay 3 datos. Y luego la frecuencia, es decir, hay 3. Luego, en el conteo de la clase número 2, donde va de 60 a 69, observen de que hay 2, 4, 5, 6, 7. Y además aparece el punto medio de nuevo. Aquí no aparece el punto medio, aquí se aparece el punto medio, pero no está así. Mira usted, ¿y cómo sacamos ese punto medio? Así como anticipo a lo que viene, es sumar 50 más 59 y el resultado entre 2 da 54.5. 60 más 69, lo sumo, lo divido entre 2 y el resultado es 64.5. Y así con todas las demás clases. Esos serían ejemplos de tablas de distribución de frecuencia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora analicemos
una de esas tablas. ¿Para qué? Para encontrar lo que es el punto medio y además, como lo dice la teoría, no solamente vamos a encontrar el punto medio, vamos a retomar una tabla para además ir contextualizando un poco la teoría, pero ya viéndolo en una tabla. Eso es lo que me corresponde en ese momento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Esta va a ser la tabla que voy a tomar. ¿Dónde están los pesos en libras? En el libro de texto de mate, de hecho de ahí extraje lo que es esa tabla. Se utiliza justamente esta nomenclatura para las clases. Aunque yo no estoy muy de acuerdo en utilizar esta, va a depender de la variable que vamos a utilizar, repito, para saber cómo van a ir las clases. Es decir, en esta límite superior no está incluido. En esta límite superior no está incluido. Es decir, aquí llega de 120 a 129. Esta va de 130 a 139. Esta va de 140 a 149. Porque el límite superior es el límite inferior de la siguiente clase. La sección A dice de que del 120 a 129 se repiten o hay 7 números. Del 130 al 139 hay 12 números, porque eso es la frecuencia. Estas de acá serían, bueno, primero tenía que sumar todo esto, me da 50, perdón. Esta columna me representa lo que son las clases. Y como la fórmula dice, o la forma de expresarse es el límite inferior a límite superior, es 120 a 130 la primera clase. La segunda clase es límite inferior a límite superior, de 130 a 140, tal y como está acá. Y así puedo ir sacando las clases consecutivas. El número de clases que tengo acá no voy a hacer ninguna fórmula porque tengo la tabla hecha. Aquí sería perder mi tiempo si lo hago. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces solamente voy a contar, hay 5 clases, es el número de clases. ¿Y cuál es el ancho de clase? O sea, W. El ancho de clase vemos que van de 10 en 10, ¿verdad? 10 en 10, de 10 en 10, por lo tanto W es 10, o sea, el ancho de clase es W. Si observamos, aquí tenemos lo que es la frecuencia. Y para solamente hablar de la frecuencia, no olviden cómo sale S7, S12, S13, S10 y S8. Retomo lo que es la tabla que les dije que me parecía más atractiva. ¿Por qué? Porque para sacar la frecuencia nosotros hacemos un conteo de cuántos datos hay. Así como sale este 3. Es decir, nosotros vamos a contar cuántos datos hay de 120 a 130 y así sale ese 7. Acá observen la siguiente clase. Sale 7, pero aquí sale de, observen, de sumar todas las marcas, porque quiere decir que esa marca indica la cantidad de números que yo he encontrado desde 60 hasta 69, por aquí sí lo incluye. Pero en 7, así sucede acá. ¿Cuántos datos encontré? De 130 hasta 139. ¿Cuántos datos encontré? De 140 a 149. Fueron 13. ¿Cuántos datos encontré? De 150 a 159. Para caso fueron 10. ¿Cuántos datos encontré? De 160. En este caso a 169. Son 8. En este caso, en unas ocasiones podría incluirse el límite superior en la última clase. Y aquí está la frecuencia y luego aparece de nuevo el punto medio, ¿verdad? Que está aquí, mira. Ahora, ¿cómo voy a hacer el cálculo del punto medio? El punto medio es la última columna que tengo acá, ¿verdad? Se simboliza como PM, no sé, significa punto medio. Y la fórmula para encontrar el punto medio siempre va a ser esa, el límite inferior más el límite superior entre 2. Quiere decir que voy a encontrar nada más el primero. Si quiero encontrar el punto medio de la primera clase, es decir, el límite inferior es 120 más 130 entre 2, ahí hice la sustitución. Entonces ahora, al hacer la sumatoria de 120 más 130, eso da como resultado 250. Y al dividir 250 entre 2, eso da como resultado 125. Si ustedes pueden notar, este es el 125 que está acá. Si sumamos 130 más 140 y el resultado lo dividimos entre 2, va a dar 135. Además, observen, 125 más 10 es 135. 135 más 10 es 145. 145 más 10 es 155. 155 más 10 es 165. Quiere decir que para poder encontrar el punto medio solamente encuentro el primero y luego a este resultado lo voy sumando, el ancho de clase que era 10. Este 10 que le voy sumando es este de aquí. De esta manera termino lo que es este video, donde lo que he incorporado es nada más la tabla de distribución de frecuencias. No elaboré, sino que interpreté y les mostré los diferentes ejemplos de tablas que pueden aparecer. Lo que tenemos aquí es la base para poder elaborarla, para encontrar luego lo que es frecuencia acumulada, frecuencia relativa porcentual,
Todo eso ya va a venir en otra clase. Además, se van a dar cuenta que va a ser necesario agregar más columnas cuando ya se utilicen las medidas de dispersión, las medidas de posición y lo que sigue es las medidas de tendencia central, una tabla. Pero por el momento, creo que he terminado a sacar el video. Espero que les haya usado. Les repito lo de el inicio de la clase. Suscríbanse si no lo han hecho. Denme su like y en sus comentarios, por favor, escriban las dudas que tengan y los temas que quieren que además que les explique. Muchas gracias. Cuídense.